Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes en esta preciosa mañana de domingo, una vez más, aquí listos para servir y adorar al Señor, listos para escuchar la palabra de Dios y por supuesto exaltarle, bendecir su bendito y santo nombre, hermanos. Bueno, hermanos, pues en esta mañana vamos a continuar hablando acerca de lo que dice la Escritura, hermanos, acerca de cómo podemos llegar al verdadero avivamiento, cómo podemos efectivamente entender y bueno, llegar a este verdadero avivamiento del que hemos estado hablando durante ya varios domingos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a basar nuestro sermón en esta mañana en el libro de Romanos capítulo 12, versos 12 al 20. Romanos capítulo 12, versos 12 al 20. Y dice la Escritura así, hermanos, construyendo el tercer ladrillo el día de hoy con respecto a esto, dice así la Escritura: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo todas las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, en esta sección del libro de los Romanos podemos encontrar que hay una cadena de exhortaciones que tienen que ver con la manera en que el amor se expresa en la vida del creyente. Algunas de las exhortaciones traen a la mente el Sermón del Monte, si se acuerdan, hermanos, si podemos de algún modo recapitular lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Pero la verdad es que esa cadena de exhortaciones, hermanos, tiene que ver con la consecuencia lógica de un amor sin fingimiento, de un amor puro, de un amor que no tiene que ver nada con el pensamiento, con el sentimiento estático de alguien. O con ese sentimiento de subes y bajas, ¿no? El amor sin fingimiento, habíamos dicho que era el amor ágape, el amor de nuestro Señor, el amor directo a nuestro Padre Celestial. Cuando le entregamos nuestra vida como Señor y Salvador, Él nos da esa capacidad de amar, ese amor que nos permite amarlo por encima de todas las cosas. Del mismo modo, el amor filial, hermanos, recuerden que platicamos acerca del amor filial que se da entre nosotros y los hermanos en la fe. Por otro lado, también, hermanos, entre nosotros y las personas que nos rodean. Esta clase de amor vertical y horizontal, vertical ágape hacia Dios y horizontal hacia las personas, que es la consecuencia del primero, da paso o crea pues estas otras virtudes, hermanos. Todas las demás virtudes de la vida cristiana que se van a exponer en este momento, hermanos, representan la vida clásica de la vida cristiana cuando tenemos un amor genuino, cuando expresamos un amor genuino a nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, cuando hemos construido los dos ladrillos principales, este tercer ladrillo se da como consecuencia de los otros dos o de la primera hilada, ¿no? Dijéramos así. Todas esas virtudes que deben de presentarse como de algún modo evidencia pues de la verdadera avivamiento del que estamos hablando, tiene que ver a partir del amor ágape y por supuesto del amor filial como consecuencia. Fíjate, vamos a ver esas virtudes de las que hemos hablado. Y hermanos, que tenemos la responsabilidad de estar vigilando que nuestra vida la esté llevando a cabo. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de que como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, empezar a cultivar, empezar a desarrollar por consecuencia del amor a nuestro Señor y por consiguiente su mandato, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fíjate lo que dice el versos 12. El versos 12 tiene una pieza clave aquí. Dice el versos 12, versos 12, dice así: gozaos en la esperanza.
Hermanos, gozados en la esperanza. Recuerda que la palabra gozarse significa, hermanos, es aquello que se experimenta debido a obedecer a Dios. Y algo que tiene que ver o regocijarse, pues, una vez más en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos? El regreso de Cristo, nuestra rendición definitiva. En otras palabras, cuando el Señor nos llame a su presencia, recuerda que dice el Señor cuando estamos está hablando acerca del arrebatamiento, dice el Señor, dice que los que durmieron, no procederemos a los que, ¿qué, hermanos? Perdón, nosotros no procederemos a los que durmieron, dice, sino a Dios mismo con voz de ella, con voz de, ¿qué, hermanos? De arcángel y con profeta de Dios, se descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor, así estaremos siempre con Él. Hermanos, qué interesante es que ahorita parafraseé ese texto, no está exactamente así, lo parafraseé. Hermanos, la verdad es que nosotros tenemos acceso directo al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, hermanos, la esperanza que tenemos del Señor es que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El hecho de estarnos gozando de nuestra salvación, el hecho de estarnos gozando de que sea que tengamos que experimentar la muerte, o sea que el Señor nos arrebate en este momento que hemos tanto esperado los cristianos durante toda la historia de la iglesia. Hermanos, tenemos la esperanza de que lo que era impensable para el pueblo judío, lo que era impensable para el ser humano, ahora es posible para nosotros. Ahora está disponible para todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Dice el Señor que a través de Él tenemos acceso a Dios directamente. A través de Cristo Jesús podemos acercarnos al trono de su gracia confiadamente, hermano. Es el gozo de la esperanza que sabemos, que tenemos, hermanos, que algún día seremos transformados y se eliminarán todos estos defectos producidos por la caída del hombre. Y saben una cosa, hermanos, lo precioso de todo es que el Señor está bien cerca. Pero también puede que no alcancemos ese tiempo en el que el Señor nos llame a su presencia, nos arrebate. Pero también será cierto, hermanos, que sea que mi cuerpo muera, y la esperanza de que en este momento, si yo llego a morir en este momento, estaré siempre con mi Señor. Por esa razón, hermanos, ese gozo pues nos trae como consecuencia que podamos tener siempre en nosotros mismos, hermanos, el hecho de que podamos nosotros estar constantemente, ¿cómo puedo decir, hermanos? Estar gozándonos en esperanza, porque finalmente el cristiano verdadero, para tener avivamiento auténtico, debemos enfrentar también las tribulaciones en forma positiva. Las tribulaciones de este mundo, las enfermedades de este mundo, las circunstancias de este mundo, hermanos míos, nos provoca en nuestra vida que tengamos enfrentar las tribulaciones de forma positiva. La verdad de las cosas, hermanos, es que el amor ágape y este amor sin fingimiento produce en nosotros esto. Por eso es que podemos decir que podemos sufrir en la tribulación. La palabra sufrir en la tribulación aparece en el versos 12 cuando dice, gozaos en la esperanza. Fíjate, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación, mi querido hermano. La palabra que se emplea aquí para tribulación, para sufrir, hermanos, es para aludir las presiones externas. Por ejemplo, cuando una prensa, hermanos, trae, por ejemplo, olivas o uvas y fíjate, con la pura presión, a base de presión, hermanos, las exprime, pero podemos obtener el jugo o el néctar dulce de las uvas. Hermanos, aquí no se alude a las presiones normales del diario vivir propiamente hablando, sino a las tribulaciones producto de seguir a Cristo Jesús. Las tribulaciones inevitables que acarrean, hermanos, a todos los seguidores de Cristo por causa de nuestra relación con Cristo Jesús. Hemos experimentado como ministerio algo así ya. Este tipo de presiones, de tribulaciones por causa de que tú y yo, hermanos, estamos creyendo lo correcto, estamos sosteniendo lo correcto, pero hermanos, no conciliamos, no condescendemos con el mundo. Esto trae como consecuencias dificultades, hermanos. Esas dificultades producto de la persecución que sufrimos alrededor del mundo los cristianos por causa de Cristo. Este rechazo que probablemente experimentas debido a la sociedad por ser quien eres. Eres cristiano, nos tratan como si fuéramos traidores a la patria, traidores a la raza, traidores al pueblo, traidores a la familia. No solamente eso, hermanos, a veces hasta traidores a la misma iglesia.
Qué interesante es que la persecución por causa de Cristo, hermanos, surge por varios frentes, dijéramos así. De esta manera, pues, por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 5, versos 3, nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjate qué precioso. En Romanos capítulo 5, versos 3 nos establece esto. Por lo mismo, podemos también decir, hermanos, que esta manera de enfrentar las tribulaciones también trae como consecuencia perseverancia. ¿Qué es la perseverancia, hermanos? La perseverancia, pues, es la resistencia o la capacidad de mantenerte firme bajo peso, bajo presión. Pero no cualquier presión, una presión tremenda, sin sucumbir. Es decir, sin caer, sin ceder. Estas algunos, de hecho, partes, algunas otras traducciones de la Biblia lo traducen como paciencia. Hermanos, Colosenses capítulo 1, versos 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, déjame decirte que el amor ágape produce en nosotros que enfrentemos las tribulaciones, porque enfrentando esta tribulación produce en nosotros paciencia. Produce en nosotros, hermanos míos, la tenacidad, la perseverancia. Y hermanos, aquí la parte interesante. ¿Cómo es tu perseverancia con respecto a los problemas que enfrentas debido a tu fe? ¿Cómo es tu perseverancia con respecto a lo que tú sientes que tu pareja debería hacer y no está haciendo y te sientes como jalado, como retardado, como que no te están dando paso o dando forma ¿cómo puedo decir? Que te están reteniendo, vaya, en tu fe, en el avance del evangelio en tu propia familia o en tu comunidad? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo enfrentamos, hermanos míos, cuando estamos nos vemos atacados por aquellas decisiones que nos enfrentan alrededor? ¿Qué hago? ¿Cedo con mi fe? ¿Me quedo firme en mi fe? ¿O me van a atacar? ¿Me van a quitar el trabajo? ¿Me van a hacer esto? ¿Van a hacer lo otro? ¿Qué van a pensar de mí? Es el caso de nosotros aquí en Estados Unidos. Realmente la situación continua o común es el miedo al rechazo personal o al qué dirán. Pero hermanos, no solamente produce la paciencia o enfrentar la tribulación, hermanos, al desarrollar tenacidad o constancia, al desarrollar perseverancia, sino, hermanos míos, es importante que para enfrentar las pruebas, el Señor nos ayuda diciendo que tenemos que ser constantes en la oración. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versos 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por otro lado, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 17 dice, orad sin cesar. Pablo no se queda atrás cuando escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versos 8, diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermano mío, esa es la razón por la cual en esta etapa de nuestro ministerio, para poder desarrollar un avivamiento correcto, un avivamiento auténtico, hermanos, es que estamos a punto de promover la oración como parte esencial de tu vida. La oración como parte fundamental de tu crecimiento espiritual y la oración como parte fundamental para que tú puedas enfrentar las persecuciones, las pruebas debido a tu fe y por causa de Cristo, por supuesto, de forma efectiva. Hermano mío, es por eso que ahora quiero invitarte a que juntos comencemos una nueva etapa, la que llamaremos 40 días de oración, en la que estaremos promoviendo no la oración como una forma calendarizada, una actividad calendarizada, sino la oración, hermano mío, como parte integral de tu estilo de vida. Estaremos buscando que se forme nuestro estilo de vida, la oración. Esto es un gran reto porque Satanás lo ataca demasiado, pero hermanos míos, es importante que estemos perseverando en la oración, porque aparte la perseverancia, hermanos, va a hacer, y explicamos lo que es la perseverancia, va a provocar, hermano mío, una relación íntima, cercana con nuestro Señor, y por supuesto el amor ágape será más estrecho entre nosotros y el Señor, no por parte de Dios a nosotros, sino de nosotros hacia Dios. Y esta es la parte, hermano mío, en la que tú y yo tendríamos que tener en mente que el desarrollo de una vida de oración es clave para que nuestro avivamiento sea firme, para que nuestro avivamiento sea verdadero, para que nuestro ministerio, hermanos, pueda levantarse.
Mantén pues en tu mente, hermano mío, el hecho de que dispongas tu corazón para que tu vida se pueda desarrollar en una vida inminentemente de oración. Es por eso, hermano mío, que es tan pieza clave en este ladrillo que tú y yo entendamos estos tres aspectos de enfrentar las persecuciones de forma positiva. Porque la persecución tiene que ver o las tribulaciones, mejor dicho, las tribulaciones tiene que ver con el hecho de que lo que tú tienes que pasar producto de obedecer a tu Señor. No solamente el ataque físico o verbal de otras personas que te rodean, sino de ti mismo. La propia tribulación de ti mismo, donde tú te enfrentas contigo mismo para poder obedecer al Señor. Lo que tú te enfrentaste en esta mañana para poder levantarte y orar y disfrutar de la presencia de Dios antes de siquiera llegar al templo. Lo que tú te enfrentas antes de ti mismo para poder luchar contigo mismo con respecto a si obedeces a Dios, tienes el devocional, tienes el culto familiar o no. ¿Destinarás tiempo para orar sí o no? ¿Pondrás tiempo específico para la oración sí o no? ¿Pondrás una lista de cosas en las cuales vamos a tener para poder desarrollar una vida de oración sí o no? En esta lista, hermanos, a la cual te invito, fíjate, haz una lista de 10 principales cosas. 10 cosas principales en las cuales tú y yo tendremos en común. Ahora en la clase de escuela dominical platicaremos de esto y también platicaremos el miércoles y haremos una lista de común como ministerio de oración en el cual también en esa lista incluirás cosas personales, cosas familiares. Pero hermano mío, más que el rogar porque Dios responda con algo que tú quieres y yo quiero, hermanos, es el buscar, hermano mío, estrechar esa relación con nuestro Señor. Por eso es que hay que perseverar, fíjate, en la doctrina bíblica, en la comunión entre tú y yo como siervos de Dios, como discípulos de Cristo, hermanos, pero también, hermanos, en el compañerismo entre nosotros. Fundamentalmente, hermanos, la constancia en la oración es promovida debido a que tú y yo tengamos en mente el hecho de amar tanto a nuestro Señor que nada puede impedir este hecho. El perseverar, el perseverar en esa oración, el perseverar en medio de las tribulaciones y la oposición que Satanás levanta por causa de Cristo. Por eso dice el Señor, y lo dice bien claro en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverte. Hermanos, que la oración sea parte de nuestra vida, donde podamos nosotros, hermanos, sin movernos, estar fundamentados y firmes en esta vida de oración o estilo de vida de oración que estamos a punto de emprender. No puedes escuchar esas palabras y permanecer inerte y permanecer, como pudiéramos ser, indiferente ante la necesidad que tenemos tú y yo, hermanos, de estar fundamentados y firmes, sin movernos, en una vida de oración para que nuestro ministerio pueda ser un ministerio avivado auténticamente. Tú puedas ser un cristiano avivado auténticamente. Porque eso trae el segundo elemento, hermanos. El segundo elemento del cual quiero hablarte el día de hoy también es la generosidad y la hospitalidad. Pero antes de llegar a ese punto todavía, quisiera a una vez más cerrar este primer punto con respecto a esto. Hermano, ¿estarías dispuesto a comprometer tu vida a desarrollar una vida de oración? No te preocupes. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano? No te preocupes. Vamos a hablar de eso en los próximos 2 días en la escuela dominical, en el miércoles estudio bíblico. Vamos a estar platicando de cómo hacerlo y vamos a ponerlo en papel y vamos a desarrollarlo. Pero la pregunta en este momento para ti es, ¿de veras estás dispuesto a hacerlo? ¿De veras quieres permanecer en acción ante tal demanda de nuestro Señor para que podamos, por supuesto, dar evidencia de este amor ágape del que hemos hablado? En muchas ocasiones tengo esta pregunta, bueno, ¿y tú cómo sabes que yo no estoy adorando? ¿Tú cómo sabes que yo no sirvo? Lo sencillo. ¿Tienes vida de oración? No. ¿Tienes vida discipular? No. ¿Tienes vida de devocional? No. ¿Vas al culto? ¿Nomás el domingo en la mañana? Pues nada, es todo lo que hago. La pregunta entonces es, ¿y entonces cómo piensas tú que estás adorando y sirviendo sin una vida de relación con Cristo Jesús y de obediencia? ¿Verdad? Tú puedes discutir todo lo que quieras, pero sin esos elementos, sin adoración y servicio, tu fe está muerta. Hermano mío, es interesante, importante, imprescindible, hermanos míos, esta primera pieza del rompecabezas. No la primera, perdón, es la tercera pieza.
Por eso es que el cristiano, hermanos míos, no solamente desarrolla esa parte de lo que estamos hablando, ¿cómo puedo explicar, hermanos? Esta pieza clave aquí, que es la vida de oración, y enfrentaremos tribulaciones y hay que ser perseverante. Si, hermanos, fíjate el verso 13, como dice. El verso 13 dice de la siguiente manera: compartiendo para todas las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El verso 13 es interesantísimo, hermanos, y es de bastante, también habla de otra consecuencia que sigue dándose a partir de todo esto que estamos hablando. Hermanos, la palabra griega que se usa en este término de compartir, alude a la noción de la comunidad, hermanos, de la asociación, de la participación mutua entre tú y yo como seres que hemos permanecido, ahora pertenecemos al reino de Dios. Hermanos, habla del compañerismo y la comunión. Si te acuerdas, en el libro de Hechos habla exactamente eso. Dice que ellos permanecían en las casas, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hermanos, habla de un compañerismo fuerte. De hecho, la palabra que se usa ahí del griego es koinonía, o significa pues un compañerismo fuerte, ¿verdad? Dice la escritura: también yo me alegré como los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tiene que ver, hermanos míos, con no solamente el ir al templo a que practiques un ejercicio religioso. El reunirnos tiene que ver también, hermanos, con el hecho de darnos la oportunidad de promover esa unión, en ese compartimiento, en esa generosidad. Es por eso tan importante, hermano mío, que tú y yo permanezcamos firmes en asistir sin faltar a los cultos, sin faltar a los células, sin faltar a los estudios, pero también, hermanos, sin faltar a ese buscarnos uno a otro. Es tan importante, pues, lo que dice aquí la escritura en el versos 13, cuando dice compartiendo para las necesidades de los santos. Es tan importante estar atento a la necesidad de nuestros hermanos. El poder ver qué podemos hacer para colaborar unos con otros. Como el libro de Hechos, hermano, dice que todos vendían sus casas, sus propiedades, para que no hubiera necesidad. Y no había necesidad entre ellos, hermano mío. Qué tan importante es que tú y yo, hermanos, dejemos de tenerle amor al dinero. Dejemos de pensar que no gano mucho, que gano poquito y que yo no puedo colaborar. Solamente fulano de tal que sí tiene. Él gana más, él gana menos. Yo no gano mucho, hermanos. Y amamos tanto el dinero que se nos olvida que hay que amar a nuestro Señor por encima de todo, hermano mío. Y finalmente, ¿quién provee el dinero que estás tú teniendo? ¿Qué acaso no lo provee Dios? ¿Qué acaso cuando Dios te provee, hermano mío, no te provee también para tus necesidades? ¿No provee para que tú diezmes, ofrendes, para que tú des tus primicias, para que tú des, hermano mío, las ofrendas especiales? ¿Qué acaso no crees tú que Dios te está proveyendo para tus necesidades y aparte para que seas copartícipe, hermanos, con tu generosidad, para que la practiques y esto pueda promover un avivamiento verdadero en ti y en nuestro ministerio? Fíjate, Hechos capítulo 2, hermanos, rápidamente, Hechos capítulo 2, y vamos a hablar de versos 42, por favor, solamente hace una referencia. Hechos capítulo 2, hermanos, voy a buscarlo aquí en mi Biblia, y vean el versos 42 y luego el 44, fíjate, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Déjame te digo que esas personas, hermanos, estos hermanos en Cristo, estaban en persecución. Muchos de ellos no tenían trabajo, muchos habían perdido sus empleos por causa de Cristo. Sin embargo, la generosidad de los demás, hermanos, procuraban o promovían que no hubiera necesidad, no tuvieran hambre, que hubiera los recursos necesarios para hacer ministerio, para que hubiera lo que se necesitaba para compartir a Cristo. Una pregunta importante: ¿pasas tiempo con nosotros como ministerio? ¿Pasas tiempo con tus hermanos? ¿Qué tanto conoces a tus hermanos en Cristo? ¿Qué tanto los procuras? Y número 2, ¿qué tanto tienes compañerismo con ellos? Número 3, ¿qué tanto colaboras con ellos? ¿Cuánto, hermano mío, puedes tú participar con el ministerio? ¿Cuánto te comprometes con tu ministerio en el compañerismo, en cuanto a pasar tiempo con nosotros? Y hermano, ¿cuánto colaboras con nosotros? Cuando tenemos el tiempo de las ofrendas y los diezmos y las ofrendas en la célula, hermano, una pregunta interesante: ¿ofrendas? ¿Diezmas? ¿Das primicias? O como decimos en México, te haces de la vista gorda. ¿Cuáles son los recursos que el Señor te da, de los cuales Dios destina para los recursos del ministerio?
¿Cuáles son aquellas cosas, hermano mío, que estás reteniendo y te lo estás gastando? Porque recuerda lo que dice el Señor. Y eso es tema para otro sermón, ¿no? Los diezmos y las ofrendas, o más bien, la correcta administración de los recursos, ¿no? O mayordomía también, como se dice. Hermano, es interesante que no solamente tenemos que pensar en esto, que hay que desarrollarlo porque son características o cualidades del discípulo de Cristo, sino, hermanos, también hay que practicar la hospitalidad. Literalmente, hermanos míos, en esta parte de la escritura de Romanos del que hemos estado hablando, en el capítulo 12, dice bien claramente, dice así el Señor, en el versos 13, perdón, dice, practicando la hospitalidad. Fíjate, hermano, en el libro de Hebreos hay una referencia muy interesante respecto a este sentido, ¿no? En Hebreos capítulo 13, versos 2, voy a ir rápidamente a mi Biblia para que puedas seguirlo conmigo. Hebreos capítulo 13, versos 2 dice así, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hermanos, literalmente significa procurar el amor de los extraños. Y aquí básicamente el punto fundamental significa procurar el amor de tus hermanos en Cristo. Y por supuesto, después de aquellos que no son convertidos. Hermanos, no solamente tenemos que atender a nuestros amigos cercanos, a nuestros hermanos en Cristo. En los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, los viajes eran peligrosos y las posadas, hermanos, eran muy escasas. Y sabes, no solamente eran escasas, eran costosas. Y en muchos casos había personas muy malvadas en ellas porque estaban hospedados ahí en la casa de peregrinos descuidados, ¿no? Pero, hermanos, por esta razón los creyentes, hermanos, los cristianos creían que debían abrir sus casas a los viajeros y en especial a los hermanos en la fe. En especial a los hermanos en la fe. ¿Qué tanto abres tu hogar a tu hermano en Cristo? ¿Qué tanto, hermanos míos, estás dispuesto a que tu casa sea usada para el compañerismo, para la predicación de la palabra, para la exhortación de la palabra, para el servicio de la palabra y para la predicación del evangelio? ¿Qué tanto, hermano, podemos nosotros decir que somos hospitalarios? Hermanos, ¿sabes? Quisiera yo terminar, hermanos, esta primera parte del ladrillo 3, del tercer ladrillo. Vamos a continuar hablando del tercer ladrillo, hermanos, pero lamentablemente tenemos muy poquito tiempo y vamos a continuar hablando acerca de este tipo de cualidades o de virtudes, hermanos, que se dan en la vida de un cristiano, o que deben darse en nuestra vida como cristianos debido a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo ladrillo también, por supuesto. Porque sin amor a Dios no hay amor a tu prójimo, y sin el amor a tu prójimo no puede haber todo esto de lo que hemos platicado. No puede haber, por supuesto, hermanos, el enfrentar la vida o el enfrentar las tribulaciones en forma positiva debido a nuestra fe. No podemos ser generosos ni mucho menos hospitalarios porque no hay amor al prójimo. Sabes, hermanos, los líderes de nuestro ministerio deben ser ejemplo de esta actitud. Hermano mío, Tito capítulo 1, versos 8 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Así que, hermano mío, parte de los requisitos para llegar a ser líder de este ministerio serán, por supuesto, parte de los requisitos. Uno de ellos será que debe ser un diezmador y ofrendador, activo y constante en el ministerio. Si una persona no diezma y no ofrenda en el ministerio, entonces no puede ser porque no está dando el ejemplo. Si una persona no es constante en la oración, no podrá ser líder. ¿Por qué? Porque no está dando el ejemplo. Si una persona no está enfrentando la persecución de forma positiva, hermanos, no puede ser porque va a ser ejemplo. Y si los nuevos que llegan, hermanos, no nos ven como ejemplo a seguir de forma correcta, ¿qué crees que es lo que van a aprender? Religiosidad. Y la pregunta es, ¿cómo tendremos o cómo experimentaremos avivamiento auténtico cuando los líderes están viviendo una vida religiosa? Es lo que aprenderán los demás que llegan después. Es la razón por la que las iglesias están llenas de hipocresía. ¿Te gustaría ser hipócrita? Me parece que no. Ni a mí tampoco. Entonces, hermanos, recuerden, para ser considerado líder de este ministerio tendremos, hermanos, que entender los requerimientos y las exigencias que el Señor el deber, mejor dicho, de que tú y yo como líderes Dios pedirá o demandará de nosotros. Entonces, hermanos míos, tenemos que enfrentar la persecución
de forma positiva. Y número 2, tenemos que ser generosos y hospitalarios. Tenemos que buscar esas 3 cosas en nosotros. Y bueno, vamos a continuar esta charla, hermanos, la semana que viene, y vamos a seguir hablando de cómo podemos construir nuestro ministerio. Vamos a orar. Padre bendito de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos, Señor, esta predicación, Señor, esta meditación en la cual queremos rogarte porque tú avives nuestro ministerio, Señor, que muevas en nuestro ministerio, Padre bendito, el amor a ti, Señor, por encima de todo, el amor a nuestro prójimo, Señor, y Padre, ahora poner este tercer ladrillo que es el enfrentar las persecuciones de forma positiva, el enfrentar, Señor bendito, acorde con tu voluntad, Señor bendito, pero también el que podamos ser hospedadores, podamos ser generosos con nuestro ministerio y con la comunidad. ¿Cuántas cosas de servicio podemos hacer, Señor, a nuestra comunidad como testimonio firme y fehaciente de que tú eres nuestro Señor? Mueve en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, bendícenos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén.